Universidad Descartes presenta Descartes Literario. Bienvenidos a otra emisión de este podcast literario. En el día de hoy nos encontramos nuevamente con Orlando Leiva, Francisco Miceli y su servidora Carla Santos. Anteriormente mencionado, este podcast es el examen del libro de grupo 4060 del Bachillerato de la Universidad Descartes. Nos reunimos nuevamente para hablar de un libro muy aclamado por la literatura de América Latina, pues nos representa una crítica a la violencia y el abuso, La ciudad y los perros. Novela escrita por el peruano Mario Vargas Llosa, fue publicada en octubre de 1963 en Perú, siendo su primera obra a los 26 años y la que lo llevaría al éxito. Además es ganadora del premio Biblioteca Breve en 1962 y ganadora del premio La Crítica Española. La ciudad de los perros cuenta con un narrador en primera persona que en el principio se desconoce de quién se trata. Sin embargo, a lo largo de la narración se descubre que ese personaje que habla desde su propia voz también tiene un narrador de primera persona que es hablada por personajes que dan sus aventuras. Asimismo, esta novela se divide en dos partes y un epílogo, en donde encontramos una novela con ficción y un poco de realismo mágico. El autor refleja la formación de los estudiantes de un colegio militar y no solo nos muestra la preparación militar, sino también la madurez que van desarrollando cada uno de los personajes a lo largo de la historia. Vargas Llosa destaca en el libro la violencia que ejercen unos a otros, las humillaciones constantes, las traiciones y las bromas pesadas que se nos representan en la vida de los jóvenes sin escrúpulos. Por otro lado, la rebeldía de los personajes es lo más notorio de ese colegio militar, pues varios de ellos han sido metidos por la misma razón, como el Jaguar, que es un cadete que va en contra de la autoridad y es líder de su sección gracias a su gran rebeldía. El autor hace una crítica a la sociedad en la que vivimos, pues al analizar el libro se ve claro ejemplos de clasismo y machismo que está presente en nuestras sociedades. Nos encarna una masculinidad violenta y sin compasión, donde el no ser violento es símbolo de debilidad y por lo tanto merece ser molestado. Aún así, se nos presenta que estas conductas están muy normalizadas por todos los personajes y no hacen nada para mejorar su sociedad, al igual lo que pasa en la nuestra. En esta novela sobresale el trato a los jóvenes en la vida militar del Colegio Leonesio Prado, así también la rebeldía y la historia detrás de cada uno de los personajes, que a veces pueden ser muy extravagantes. La obra de La ciudad y los perros transcurre en el Colegio Militar Leoncio Prado, en Perú. Nos relata la dura vida de adolescentes y jóvenes que son ingresados en ese colegio y que están hartos de la experiencia militar. Asimismo, conocemos de mayor intensidad tres personajes principales, el jaguar, el esclavo y el poeta, y que a lo largo de la historia nos muestra sus sentimientos y actos que los llevan a formar parte esencial del relato. Vargas Llosa describe la vida de los cadetes mediante un juego literario. Las humillaciones, los maltratos y las brutalidades que pasan. Crea escenarios violentos que pasan los cadetes día a día y que deben de ser soportados. Por otro lado, puede ser sorprendente la manera en la que estos estudiantes actúan. Vargas Llosa hace un buen trabajo al describir cuidadosamente la historia de cada uno de ellos y se puede entender por qué actúan de dicha forma. La narración se centra en la muerte del cadete Ricardo Arana, apodado como el esclavo, pues este personaje relata sobre el robo de exámenes de química que llevó al grupo a un castigo o para ellos una consigna. Esa muerte es descrita por los oficiales como un supuesto suicidio. Sin embargo, Alberto Fernández, o conocido como el poeta, acusa a El Jaguar de presunto asesinato del estudiante y vemos a lo largo de la narración una fuente de acusaciones y violencia entre los cadetes y oficiales del colegio. Este caso es resuelto mediante las narraciones a lo largo del libro por varios de los personajes desde su perspectiva y su manera de ser. Los personajes principales en la cual la historia se desenvuelve son Alberto Fernández, conocido como el poeta, es un cadete que no le gusta la vida militar,
y tiene una buena posición económica. Es bueno escribiendo y escribe cartas de amor para las novias de sus compañeros. Escribe aventuras pornográficas, entre otras cosas. Ricardo Arana, también llamado como el esclavo, es un cadete con muchas inseguridades, tímido y débil. Es acosado y humillado por el grupo del Círculo y termina teniendo un final trágico. El Jaguar era el líder del grupo llamado el Círculo. Era un cadete violento, agresivo y tenía un estatus económico bajo. Es uno de los personajes que desarrolla la historia por sus acciones irrespetuosas. Su apodo proviene porque pelea como este animal. Cava Porfirio, conocido como el Serrano, era un cadete que, al igual que el Jaguar, era muy agresivo. Por el robo de un examen fue expulsado de la academia. Perteneció al grupo del Círculo de la escuela y fue uno de los líderes. El Boa es una persona con un carácter violento, cruel y muy listo, que forma parte del grupo El Círculo. Él vende a los estudiantes cigarrillos y alcohol. Teresa es una mujer de 17 años, no era muy bella, pero era uno de los pocos personajes femeninos que trataba cosas del amor. Entre sus romances estuvo el Jaguar, Alberto y el esclavo. El teniente Gamboa es el encargado de los cadetes de la primera sección. Es de los pocos militares que se encarga de la justicia y de los reglamentos. Es visto por los cadetes como un ejemplo a seguir y una persona de confianza. El espacio de esta obra se ubica en varias partes de Perú, pero el especial en Lima, que es el lugar donde se encuentra el Colegio Militar Leoncio Prado, y varias calles de esa misma región donde conviven los personajes con familiares o amigos. El tiempo se transcurre, no sigue un orden cronológico, pues se alterna del pasado al presente. Además, las historias de los personajes pueden cambiar en un mismo capítulo, por lo que puede ser un poco complejo al leerlo. El Colegio Militar Leoncio Prado realmente existe y se encuentra igualmente en Perú. Vargas Llosa estudió en ese colegio y recrea ese ambiente en su libro. El autor menciona que todos los personajes contienen algo de él, es decir, el carácter de Vargas Llosa está en los cadetes. El escritor critica la forma de vida del colegio militar y el carácter violento que adoctrina a la indiferencia. La ciudad y los perros es una novela que critica la sociedad donde vivimos. Nos muestra un mundo real que maltrata y hace que los cadetes tengan un tipo de comportamiento violento. Asimismo, podemos apreciar el estereotipo de la masculinidad de los personajes que siguen los hombres de esta novela, y se puede ver cómo crean problemas que se desarrollan a lo largo de la historia. El autor también critica la sociedad militar. Lo hace creando escenarios violentos y humillantes, y aunque se ve normal en la vida de un militar, para los alumnos resulta ser muy difícil de controlar y manejar, y para poder sobrevivir a esa vida deben de convertirse en lo que ven. Vargas Llosa juega en la narración de esta novela alterna y cortas historias y puede llegar a un punto en donde puede ser muy complejo, pero se resuelve al finalizar la historia. Sin embargo, es esto lo que resalta y hace que el libro sea muy bueno, pues el juego literario que crea el autor hace que conozcamos las diferentes perspectivas de los personajes. Además, al conocer las diferentes perspectivas de los personajes podemos tener una cierta empatía con ellos y entender la razón de sus comportamientos y acciones. Esto es lo que hace que La ciudad y los perros sea una gran obra, ya que nos da una vista completa de sus personajes. Recomendamos este libro a todos los lectores y aunque puede ser un poco pesado por los cambios de las historias, es una buena novela que nos hace ver la realidad de muchos países de Latinoamérica, pues varios problemas que viven en estos países están representados en el libro. Podemos abrir los ojos y entender cómo la sociedad educa a los estudiantes para luchar en los conflictos y bien en la manera de comportarse. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Mario Vargas Llosa. Nos despedimos de todos por el día de hoy y nos vemos en la próxima emisión del podcast Descartes Literario. Hasta la próxima.